Aquí tenemos a centenares de personas que están protestando y se dirigen a la Corte Constitucional. Toda la calle Tamayo ya ha sido copada y siguen subiendo por la avenida Colón. Ya van sumando miles de personas, ya no son centenares. Inclusive la cosa se prolonga a una marcha motorizada. Y siguen hasta con las mascotas. Como se ve, procuran mantener la distancia social, lo que hace todavía parecer más enorme la marcha. Ecuador también se incendia como Colombia. Hoy tenemos la primera parte de las marchas que son pacíficas. Pero no sabemos si esto terminará pacíficamente porque se ha aprobado inclusive una ley de utilización de la fuerza progresiva, el uso progresivo de la fuerza en estos días, justamente en esta semana, para reprimir las manifestaciones que se esperan vendrán a granel en el gobierno de Guillermo Lasso a posesionarse en los próximos 20 días. Ya con 20 días de anticipación a la subida del nuevo presidente, estamos viviendo la convulsión social. Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y organización social, a lo que denominamos política. ¿Qué es lo que hoy día vamos a hablar y analizar? Hoy hablaremos y analizaremos acerca de la relación entre Colombia y Ecuador y cómo lo que está pasando en Ecuador y lo que pasa en Colombia son extremadamente importantes para los dos países. Basta con señalar que los dos países estamos metidos en la denominada guerra al narcotráfico y estuvimos desde el año 2000 involucrados en el denominado Plan Colombia, un proyecto de guerra, una guerra que la llevó George Bush. Por un lado, comenzó con el ataque a Irak y Afganistán, la guerra de Afganistán, y por el otro lado, hizo una guerra al mismo tiempo en el territorio latinoamericano, en Colombia y Ecuador, en la frontera, la guerra al narcotráfico. Destinó 2.000 millones de dólares. Puso una base militar en Manta, Ecuador, y luego 5 bases militares en Colombia. Pero, ¿cómo es posible que Estados Unidos haya puesto tanto empeño en ser la nación más intervencionista en la vida de Colombia, de Ecuador y de Venezuela? En primer lugar, tenemos que recordar que los tres países por 500 años hemos sido un solo país. Esto comenzó en la conquista de América cuando se crea el Virreinato de Santa Fe de Bogotá en 1565. En ese momento, el Virreinato de Nueva Granada o Santa Fe de Bogotá comprendía la Real Audiencia de Quito, que empezaba en Guayaquil y terminaba en Belém, en Brasil, es decir, seguía todo el curso del río Amazonas.
pero además comprendía Venezuela, que es todo el lado atlántico y del Caribe del continente sudamericano, y Colombia, que es parte del lado del Caribe y parte del lado de el Pacífico. En ese momento, Panamá pasa a ser parte del virreinato de Santa Fe de Bogotá. Mientras tanto, habían otros grandes virreinatos, como el virreinato de Lima, que comprendía Alto Perú, es decir, Bolivia, y Chile. Y había el nuevo virreinato de El Río de la Plata, que comprendía Paraguay, Uruguay y Argentina. La diferencia entre los tres virreinatos estaba en que el virreinato de Lima era un virreinato esencialmente proveedor de minerales, básicamente de oro y de plata. Basta con recordar que Potosí, en Bolivia, era el mayor proveedor de plata del mundo. La plata del mundo durante la época de los españoles, estamos hablando desde 1534, en que Pizarro llega, 1532, perdón, en que Pizarro llega y conquista el imperio inca, hasta 1750, 1760, en que viene el fin del imperio español con la salida de los jesuitas. Alto Perú proveía el 80% de la plata del mundo. Luego vino la provisión de plata de México. Por supuesto, Perú fue el mayor proveedor de oro del mundo cuando Pizarro llegó y conquistó el imperio inca. Recordemos que Atahualpa le pagó a Pizarro con un cuarto lleno de oro por su liberación, lo cual constituyó un secuestro y la primera mentira de un conquistador español. Pero en cambio, ¿qué sucedía con el virreinato de Santa Fe de Bogotá? Vale señalar que desde ese momento hasta el día de hoy, Perú sigue siendo el mayor proveedor de oro. Chile, que fue parte del virreinato de Lima, es el mayor proveedor de cobre, y ahora Bolivia es el mayor proveedor de litio. Es decir, básicamente era un virreinato proveedor de minerales. A diferencia del virreinato de Santa Fe de Bogotá, que se convirtió en el mayor proveedor, en el caso de la Real Audiencia de Quito, de textiles. En el caso del virreinato en el caso de Bogotá y en el caso de Caracas, de Venezuela y de Colombia, eran los mayores proveedores en un primer momento de azúcar. Recordemos también que el azúcar cambió el sabor del mundo y se convirtió en el mayor producto de exportación no mineral de América a Europa. Pero no solamente se trataba de una exportación de azúcar, se trataba de una exportación de alcohol. Y tenemos que recordar que Europa era el continente de los alcohólicos, era el continente de los adictos al alcohol desde el Imperio Romano. A diferencia del mundo árabe, donde el alcohol estaba prohibido, del mundo musulmán, del mundo hindú, donde también el alcoholismo estaba prohibido, Europa era un continente alcohólico. Comenzó con los romanos y su vino, y terminó pues ahora en que cada país de Europa se siente orgulloso y considera símbolo nacional alguna bebida alcohólica. Así los escoceses con su whisky, los rusos con su vodka, los franceses con su champán, los italianos con su vino. Y así hemos visto como este continente alcohólico, que inclusive en los cultos religiosos de la Iglesia Católica consideran al alcohol la sangre de Cristo. Esto, que es un culto al alcohol que ya venía desde la época de Roma, que permitió o convirtió al virreinato de Lima en el mayor proveedor de alcohol del continente americano.
en tanto que el Virreinato de México se convirtió en un básicamente proveedor primero de textiles que venían básicamente de Guatemala, luego también de alcohol, porque Cuba y México estaban vinculados por la producción de caña en la costa y básicamente de productos alimenticios y agropecuarios, especialmente de pieles, de México. Así, no olvidemos que México también fue el mayor proveedor de plata. La provisión de plata fue muy importante porque la conquista española crea lo que se llama el capitalismo comercial. El capitalismo comercial se fundamenta en una moneda, las monedas de plata. Y las monedas de plata del octavo español, o doblón que se llamaba, era la moneda mundial, como lo es el dólar. Y esto fundamentó el desarrollo del capitalismo comercial en el mundo. El capitalismo comercial, a su vez, se multiplicó cuando los ingleses logran derrotar a Napoleón y de paso, recordemos que Napoleón derrota a los españoles y al derrotarle a Napoleón prácticamente derrota a los españoles y comienza la gran independencia de América. Entonces los ingleses son los que terminan separándonos a Venezuela, Colombia y Ecuador porque no querían que surgiera otra potencia como Estados Unidos. Ya tuvieron una mala experiencia con la independencia de Estados Unidos que dio origen a los 13 estados, a una unión de los Estados Unidos de Norteamérica, y los Estados Unidos de Norteamérica fueron la primera nación del continente americano que logró, y única nación del continente americano que logró derrotarles a los ingleses. Pero lo hicieron en alianza con los franceses. Entonces, el problema de haber creado las colonias en América de Inglaterra fue que las colonias se volvieron aliados de Francia y los dos juntos derrotaron a Inglaterra y gracias a eso se logró la independencia de Estados Unidos. Pero en el continente latinoamericano, el mecanismo de derrotar a España fue dividir las colonias americanas y convertirlas en países. Y para eso los ingleses nos dividieron en todos los países que estamos ahora, los 33 países que somos ahora, y estos países, 18 de ellos son latinoamericanos, y estos 18 países latinoamericanos comenzamos a pelearnos entre nosotros y a matarnos entre nosotros porque los ingleses encontraron una forma de que nos matáramos y nos peleáramos. Ellos nos financiaron las guerras de la independencia. Por ejemplo, a Simón Bolívar le mandaron un batallón inglés denominado el Batallón Alveón. Le dieron una flota de barcos, le dieron cañones, le uniformaron a la tropa, le dieron armas y luego todo eso lo tuvimos que pagar en la denominada pago de la deuda externa. Este pago de la deuda externa que empezó en 1830 y terminó en 1974 cuando por fin tuvimos dinero suficiente para pagar a los ingleses, convirtió a cada uno de los puertos de América en puertos británicos, donde la Casa Real de las Indias Occidentales, la Casa Comercial de las Indias Occidentales, tenía el control portuario, de manera que lo que antes era impedido por España impedía que las colonias comerciaran con ningún otro país del mundo. Todo el comercio de los productos de Latinoamérica tenían que pasar por España y de España se repartían al resto del planeta. En cambio, la Casa Real de las Indias Occidentales, la Casa Comercial de las Indias Occidentales, se apropia del monopolio portuario de América Latina y convierte a cada uno de los países nuestros primero en deudores. Y teníamos que pagar la deuda entregando puertos y costas. Por ejemplo, nosotros le entregamos el puerto de El Oro, el puerto de Esmeraldas, el puerto de Manabí, los puertos de la costa de Ecuador, especialmente de Esmeraldas y del Oro, a la Casa Real Británica de las Indias Occidentales.
la Casa Comercial de las Indias Occidentales. Y así comenzó. Primero, cada uno de nuestros países tenía que pagar por separado la deuda externa. Argentina tenía que pagar lo suyo, Uruguay tenía que pagar lo suyo, Paraguay tenía que pagar lo suyo, Chile lo suyo, Ecuador lo suyo, Perú lo suyo, Colombia lo suyo, Venezuela lo suyo. A cada uno cobraban por separado, pero además a cada uno le comenzaban a comprar productos y le compraban los mismos productos a todos los diferentes puertos y comenzó a haber una competencia entre los países por el mismo producto. Entonces, desde ese momento, Ecuador, que más tarde, cuando llega la dominación norteamericana de todas las colonias con la ley del Gran Garrote y la ley Monroe, América para los americanos, y la del Gran Garrote de Teodoro Roosevelt, que se apropia de todas las excolonias, luego de derrotarle a España en la guerra hispano-norteamericana, y se apropia primero de las posesiones españolas que le quedaban, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, Islas Marianas, entre otras, se apropia Estados Unidos como territorio conquistado. También logra apropiarse de las colonias de España en América y se apropia de todos los países latinoamericanos, creando entre nosotros una serie de gobiernos en cada uno de los países que desde 1900 hasta la fecha son gobiernos impuestos mediante un sistema denominado democracia electoral. Esta democracia electoral es un sistema inventado en Estados Unidos que funciona a base de la publicidad y la publicidad a su vez funciona a base del desarrollo de los medios de comunicación. Así, la prensa, que es la prensa gigante, la gran prensa, se desarrolla en Estados Unidos con Hearst y Pulitzer, que crean la gran prensa norteamericana, y esta gran prensa norteamericana se extiende a todo el continente americano y a través de la gran prensa norteamericana se comienzan a imponer los gobiernos en las diferentes elecciones de América Latina. Luego se inventa la radio después de la Segunda Guerra Mundial y es a través de la radio que se logran ganar las elecciones en los diferentes países latinoamericanos. Luego viene la televisión y ahora estamos en la disputa entre la televisión y la internet, que son los mecanismos mediante los cuales se pone gobiernos, entre comillas, llamados democráticos en América Latina. Pero esos medios han sido controlados por la Sociedad Interamericana de Prensa y esta Sociedad Interamericana de Prensa a su vez ha sido controlada directamente por el Departamento de Estado y por el Pentágono. Las dos son el mayor respaldo que tiene la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la que controla a los dueños de los grandes medios, que son a su vez las élites de nuestros países y son la gente más rica de nuestros países, que funcionan como las garras y los dientes de Estados Unidos en nuestros territorios. Es así como en estas elecciones Guillermo Lasso logra nuevamente tener el poder, la derecha y los medios de comunicación a través de este presidente que nos retrocede al siglo XX y desde el ministro de Finanzas pasa a ser un economista del siglo pasado y nos regresa a lo que se llamó la partidocracia. En América Latina entonces el sistema de dominación fue a través de la denominada el sistema electoral democrático llamado democracia participativa, un sistema inventado en los Estados Unidos, desarrollado en América Latina para someter a los países latinoamericanos a las élites económicas de esos países, y estas élites económicas de esos países a su vez operan como los dientes y las garras de Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede en este momento? En este momento, Colombia, que es el punto más sensible de Sudamérica, porque primero era el dueño del canal de Panamá y Estados Unidos se lo quitó mediante una guerra, y esa guerra, llamada la Guerra de los 1000 días, fue el origen de la denominada crisis colombiana. La crisis colombiana empieza con la Guerra de los 1000 días,
Luego, en los años 60, continúa con la guerra contra la guerrilla de las FARC, y en los años 80 comienza con la denominada guerra al narcotráfico. Guerra al narcotráfico que continúa hasta ahora y en la cual nosotros estamos involucrados. Pero sucede que Ecuador es un país básicamente sensible a catástrofes ambientales, porque tiene el cinturón de fuego en los Andes, tiene volcanes activos, Colombia no los tiene en gran cantidad, como los tiene Ecuador, tiene la corriente del Niño y tiene la corriente de Humboldt que trastornan la estabilidad climática en el borde costero, y tiene la Amazonía, pero la Amazonía inundable, la Amazonía con la mayor cantidad de agua, que junto con la de Perú y la de Brasil son muy importantes. En cambio, Colombia no solo que tiene los Andes, la Amazonía, sino que tiene salida al Caribe y al Pacífico, lo que le convertía en la nación esencial, más importante de Sudamérica, porque no hay ninguna otra nación, ningún otro estado en Sudamérica que tenga salida al Pacífico, salida al Atlántico, salida al Amazonas y tenga los Andes. Esto lo convirtió en la pieza fundamental clave de la dominación de Sudamérica. Si Estados Unidos pierde Colombia, pierde Sudamérica. Por esa razón, la guerra del narcotráfico y la guerra de los 1000 días son guerras establecidas en Colombia para crear un modelo de gobierno donde el asesinato es la forma de gobierno. Y este sistema está siempre armado, equipado, alimentado por las armas y las estrategias militares de Estados Unidos. Hoy Colombia ha sido utilizada para confrontar a Venezuela. Venezuela es, desde hace tiempo, la clave, mientras que la clave del poder en Sudamérica era y sigue siendo Colombia, la clave de la riqueza en Sudamérica, que fue siempre codiciada por Estados Unidos y por España, fue Venezuela. Recordemos que en Venezuela pues se hicieron las mayores plantaciones de caña de azúcar, se hizo la mayor importación de esclavos, fue el país que tuvo la mayor modificación genética dentro de Sudamérica, porque tuvieron blancos, tuvieron europeos, tuvieron negros y tuvieron nativos. Y este mestizaje especial de Venezuela, a su vez, le convirtió en una presa económica, porque los puertos de Venezuela al Atlántico y al Caribe, y luego el petróleo de Venezuela, lo convirtieron en botín. Y ese botín fue captado por Estados Unidos, que desde la Florida lo convirtió a Venezuela en un estado libre asociado como era Puerto Rico, hasta que llega Chávez, separa las Fuerzas Armadas de Venezuela, que tenían la historia de haber sido los guerreros más temibles de América. Eran tan temibles estos guerreros porque eran guerreros que se atrevieron a subirse y cruzar todos los Andes y luego derrotar al ejército español, no solamente en el Caribe, donde había una guerra naval, sino en los Andes, donde había una guerra del ejército, y en el Pacífico también, donde hubo una guerra naval. Entonces, este éxito de haber tenido un ejército que tenía capacidad operativa en el mar y en los llanos y en las montañas, lo convirtió al soldado venezolano y al ejército venezolano en el ejército más temible y poderoso de Sudamérica. La apropiación del ejército de Venezuela fue clave para entender por qué Venezuela es hoy la gran amenaza a los Estados Unidos. Pero en cambio, ¿qué pasa en este momento? Los tres países se convierten en los mayores proveedores de emigrantes de Sudamérica. Primero fue Colombia. La guerra civil colombiana, que es interminable, y como ya vimos, empezó en el mismo momento de la independencia, porque las élites colombianas son el centro de la violencia del Pacífico Norte en América del Sur. La élite colombiana ha sido la élite manipulada, gobernada, instrumentada por ingleses y norteamericanos para
generar un sistema de gobierno basado en el asesinato y la violencia. Esta élite de Colombia, que es la que separó, que terminó matándole a Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre, que separó a Venezuela y a Ecuador, que disolvió lo que fue la Gran Colombia, que hizo desaparecer el virreinato de Lima, de Santa Fe de Bogotá, que perdió el canal de Panamá y que terminó siendo la élite productora de textiles, de café, y ahora la mayor, y la que permitió y la que germinó la producción masiva de cocaína, es la clave del problema. ¿Por qué la cocaína pasa a ser el gran problema de Colombia y ahora es el problema de Ecuador? Ecuador es el sitio de paso de la cocaína de Colombia, pero no solamente de Colombia, ahora también viene la de Perú. ¿Por qué? Porque simplemente Estados Unidos logra su independencia a partir de la producción de una droga. El tabaco es el que financia las guerras de la independencia de Estados Unidos. Y Estados Unidos se da cuenta de que cuando no hay quien compre tu producción agrícola, lo que nunca va a faltar es quien te compre tu droga. Y vendían el tabaco. Lo mismo que pasó con la independencia de América. La independencia de América fue financiada por la venta de alcohol. Cuando los latinoamericanos se dieron cuenta de que si no querían comprar el oro, si no querían comprar la plata, lo que sí podían, lo que no dejaban de comprar los europeos era el alcohol, pues nos dedicamos a ser los grandes productores de ron. Y el ron fue el que financió la independencia de América Latina. Hoy, Latinoamérica y especialmente Colombia es el gran productor de cocaína. Y la cocaína es una droga financiada por Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor. Y esos financistas norteamericanos de la cocaína también financian el armamento que sale desde Estados Unidos a América Latina. Y no solamente que financian la salida de armas y el equipamiento de la guerrilla y de los paramilitares y de todas las fuerzas de esta confrontación violenta en América Latina, que empezó con los contras, de Cuba, los contras de Nicaragua, los contras de Guatemala, los contras de Salvador y los contras de Colombia. Este financiamiento que viene a partir de la cocaína, los mismos Estados Unidos utilizaron la cocaína para financiarlos, ahora se convierte también en la fuente de financiamiento del tráfico de migrantes que salen desde el mayor proveedor de migrantes de América del Sur. ¿Cuál es el mayor proveedor de migrantes de América del Sur? Colombia. Colombia llegó a ser el país de los parrias, el país de la gente que no tenía país, no tenía patria, porque en Colombia la guerra civil obligó a salir a los colombianos y se convirtieron en los primeros parrias latinoamericanos del mundo. Luego, en 1999 se produce la crisis bancaria en Ecuador y Ecuador también se convierte en el gran exportador de migrantes. 3 millones de migrantes salen bruscamente en un solo año, en un periodo cortísimo de tiempo, desde el 2002 hasta el 2005, que invaden el mundo, Italia, Francia, Estados Unidos, y nos convertimos en proveedores de migrantes y lo continuamos haciendo. Y finalmente hoy Venezuela, desde el año 2000, en el año 2014, en que Estados Unidos decide hacerle una guerra, primero una guerra mediática, luego una guerra económica, y ahora está intentando hacer una guerra militar, se convierte en el gran proveedor de migrantes, no solamente Estados Unidos, se convierte en el gran proveedor de migrantes a toda América Latina, en especial a Sudamérica. Desestabiliza. Y en este momento, este hecho de que Ecuador, Colombia y Venezuela sean los grandes proveedores de migrantes. Segundo, que sean al mismo tiempo los países cultural, económica, social e históricamente más cohesionados, de tal manera que si pasa algo en Venezuela, lo sufre Ecuador. Si pasa algo en Ecuador, lo sufre Venezuela. La mayor migración en Sudamérica de ecuatorianos ha sido a Venezuela. La mayor inmigración de venezolanos en Sudamérica está entre Ecuador y Colombia. La mayor migración de colombianos en Sudamérica ha sido
a Ecuador. Esto hace que estemos a punto de ver el renacimiento de la Gran Colombia a partir de la pandemia y de la crisis económica. Este renacimiento de la Gran Colombia, que es lo que se viene, parte de la destitución, de la destrucción de la élite social colombiana, parte de la destrucción de la élite de Colombia. El momento en que la élite de Colombia sea derrotada, es posible la reintegración de Venezuela, Colombia y Ecuador en un país nuevo llamado nuevamente la Gran Colombia, o podríamos llamarle la Unión Latinoamericana del Pacífico y Caribe. Esta clave, este fenómeno que se está dando, también tiene como descubrimiento las protestas norteamericanas. Se descubrió que en las protestas que hacían los negros en Estados Unidos por la muerte de George Floyd eran exitosas. Consistía en salir, protestar de día en paz y de noche en guerra. Este nuevo sistema de protestas exitoso en Estados Unidos, que logró eliminar las posibilidades de Trump, que tenía las mayores posibilidades de ser presidente, y que logró cambiar el sistema de gobierno norteamericano de capitalismo industrial a capitalismo científico, tecnológico, que es el que estamos viviendo, capitalismo cibernético, capitalismo ecológico y socialismo ecológico, porque ya nace, Estados Unidos evoluciona de capitalismo industrial a capitalismo cibernético, a capitalismo de la informática, y luego está evolucionando de manera brusca a socialismo ecológico. Es el primer, es la vanguardia ahorita en el socialismo ecológico con Joe Biden. En tanto que se desvanece, se quiebra el poder del capitalismo industrial, porque Estados Unidos no puede seguir siendo un buen competidor de las potencias asiáticas en la electrónica. Japón ya lo comenzó a derrotar con la producción de transistores y productos electrónicos, con Sony a la cabeza, que prácticamente eliminó a las competencias norteamericanas, Westinghouse, Emerson, dejando solamente a Texas Instruments y Apple. Ya no tiene otras alternativas. Corea, pues con Samsung, ha desbancado a toda la electrónica, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa. Y ahora China, pues con Huawei y el G5, pues está invadiendo el planeta Tierra, y Estados Unidos no tiene la capacidad industrial de competir con estas potencias asiáticas de la electrónica. Entonces, la economía electrónica va pasando a Asia, que es el centro de esta nueva economía electrónica, y Estados Unidos tiene que cambiar, dejar de ser el país, el imperio, porque todos los imperios, especialmente cristianos, blancos de Occidente, han sido derrotados, incluido el imperio ortodoxo ruso, que después se convirtió en socialismo ruso y se convirtió en el imperio socialista blanco de Oriente. En cambio, el imperio capitalista blanco de Occidente, Estados Unidos, que es el último que queda, va evolucionando rápidamente hacia convertirse en un país o en una región, mientras que Estados Unidos, en Europa, los imperios evolucionaron a países y luego a crear la Comunidad Económica Europea. Lo más probable que va a suceder es que Estados Unidos va a evolucionar a país y va a crear la Comunidad Económica del continente americano. Esa es la evolución que se le viene encima y que no puede parar. Y la evolución parte de dejar de tener colonias, porque así partió la evolución de Europa. El fin de las colonias, el nacimiento de la Unión Europea. El fin de las colonias de Estados Unidos en América, es decir, de los países del patio trasero, dará paso al nacimiento de la Comunidad Económica Americana, y este es el paso fundamental al que estamos viviendo. Muchas gracias.
Hasta con perros, ¿sí? Y es grande, bastante grande. No me vayas a sacar. No me vayas a sacar. No.